En la película de los Guerreros del Futuro, se narra la historia del futuro de la línea original de Dragon Ball, donde Goku murió a causa de una enfermedad al corazón, y desde ahí, se narra la muerte de cada guerrero Z a manos de los androides número 17 y 18. Sin embargo, he notado muchas inconsistencias en esta historia, así como recursos que fácilmente los guerreros, y el mismo Goku desde el otro mundo, desaprovecharon. Muchos intentan justificar estas acciones diciendo que Goku jamás recuperó su cuerpo físico, o con que la amenaza de los androides, al no ser de nivel universal no merecía la importancia de seres como en Madayosama o Kaiosama. Pero si lo piensan un poco, esto simplemente es ridículo, comenzando con el hecho de que Goku jamás actuó desde el otro mundo. En Madayosama jamás le negaría un cuerpo físico a Goku, a mi parecer, sabiendo de antemano que al Saiyajin le gustaba pelear, y dudo mucho que en el otro mundo esté tranquilito como si nada. Por otro lado, el hecho que en todos esos años jamás se comunicó con Gohan o Trunks desde el otro mundo a través de Kaiosama es una conveniencia de guión absurda. Por ello y mucho más, he decidido traer este video con el propósito de reescribir la historia del futuro de Trunks, aprovechando todos los recursos que los guerreros Z tenían a su favor para salir victoriosos. Iniciamos esta historia poco después de la muerte de Goku, donde Piccolo y Goku ya fallecidos, tal y como se mostró en unas páginas extra del manga de Dragon Ball Super, van rápidamente con Kaiosama para pedirle que se comunique con los Namekusei antes de que sus demás amigos muriesen. Kaiosama accede sin problemas, mientras Goku entabla comunicación con Mori, el nuevo patriarca. Con ayuda de este último, Porunga es invocado y con los 3 deseos, se pide revivir, primero a Piccolo, reviviendo también Kamisama y por ende reactivando las esferas de la Tierra. Luego de ser revivido, y sin otra opción, Piccolo se dirige rápidamente al palacio de Kamisama con el propósito de fusionarse, mientras Goku se comunica con Gohan. El hijo de Goku, al escuchar la voz de su padre, no puede evitar ponerse feliz y contener las lágrimas. Goku le dice a su hijo que, debido a su fallecimiento por causas naturales era muy probable que no vuelva a la vida. Luego de mencionar ese detalle, Goku le pregunta a su hijo si Vegeta o alguno de los demás continuaban con vida, pero Gohan le informa a su padre que todos sus amigos fueron asesinados por los androides. Al oír esto, Goku le diría a Gohan que vaya al palacio de Kamisama, donde Piccolo acababa de ir luego de ser revivido. Al escuchar que su maestro había vuelto a la vida, Gohan se alegra y rápidamente se dirige al lugar, no sin antes despedirse de su padre, quien le pide que cuide a Milk y que se encargue de devolver la paz a la Tierra. Poco antes de que Gohan llegase al palacio, Goku se comunica con Piccolo, pidiéndole que se encargue de entrenar a Gohan por él, y que utilice la habitación del tiempo para fortalecerse antes de enfrentar a los androides. El Namekiano acepta, despidiéndose del Saiyajin. Kamisama le dice a Piccolo que no hay tiempo, y que ya se encargarían luego de revivir a los otros con las esferas del dragón de Namek. Así, Piccolo se fusiona con Kamisama, y poco después llega a Gohan, a quien Piccolo mira con una sonrisa, comunicándole la petición de su padre, informándole además que se había fusionado con Kamisama. Gohan le diría al Namekiano que podía sentir su increíble poder, a lo que Piccolo menciona que, aún así, duda que con ese nivel sea suficiente para vencer a ambos androides, dirigiéndose a Mr. Popo y pidiéndole que prepare la habitación. Gohan le preguntaría de qué habitación hablaba, y Piccolo le explica sobre la habitación del tiempo y el espacio. Una vez listo el lugar, Mr. Popo invita a Piccolo y Gohan a entrar, y ambos, motivados por la muerte de todos sus amigos, entran dispuestos a romper sus límites. Trataremos de ser razonables con los niveles de poder del Namekiano y Gohan. Por un lado, tenemos al joven híbrido, a quien debemos considerar más débil que su contraparte original, recordando que esta versión de Gohan jamás entrenó con la misma intensidad que en la línea temporal que todos vimos, al no conocer de la amenaza androide que vendría en el futuro, y siendo aquellos 3 años previos unos de calma y paz, por lo que yo le doy al joven guerrero un poder de 2.600.000 como mucho, y como Super Saiyajin llegaría a las 130 millones, siendo más débil que su padre transformado en Namek. Por el lado de Piccolo, este habría continuado con su entrenamiento durante aquellos 3 años, pero, al igual que Gohan y por las mismas razones, su poder no habría sido tan grande como el de la línea original, donde se le comparaba al poder de un Super Saiyajin, es decir, poco más arriba de 150 millones. Yo diría que el poder del Namekiano sería de unos 80 millones en esta línea temporal, y eso, si es que consideramos el hecho de que quizás, en algún punto, haya entrenado junto a Goku, quien podía acceder fácilmente a la transformación de Super Saiyajin.
Y ya luego de fusionarse con Kamisama, tomando el multiplicador que se vio en los niveles de pelea falsos, que aunque sé que no son oficiales, se me hacen coherentes en esta saga en específico, Piccolo multiplicaría los 80 millones por 1,85, contando así con un poder máximo de 148 millones. Pasa poco más de un día, donde Piccolo y Gohan salen de la habitación con unos poderes asombrosos. Piccolo saldría con 390 millones, mientras que Gohan, aunque no tan poderoso como en la historia que conocemos, tendría unos respetables 55 millones en base, y como Super Saiyajin contaría con 2.750 millones de unidades. Piccolo le agradece a Mr. Popo, y luego de pasar por la torre del maestro Karin para solicitarle 2 semillas del ermitaño y recuperarse, ambos vuelan en dirección a la capital del oeste, donde 17 y 18 causaban destrozos a diestra y siniestra. Una vez ahí, Piccolo golpea a 17 cuando el androide se disponía a asesinar a un inocente. 17 se pone de pie, mirando a Piccolo con sorpresa, preguntándole si acaso no lo había asesinado hace poco. Piccolo le dice que así fue, pero que luego lo revivieron con la ayuda de las esferas del dragón, y que ahora él y su hermana pagarían por haberse metido con los terrícolas, expulsando un ki impresionante al instante. 17, al no saber sentir el ki, se burlaría del Nametiano, preguntándole cómo estaba tan seguro de poder vencerle, si la última vez ni siquiera utilizó su 50% de poder para enviarlo al otro mundo. 18, confiada, le dice a su hermano que le deje jugar un poco con esa alimaña, pero Gohan, colocándose al lado de su maestro, se transforma en Super Saiyajin, diciéndole que ella se enfrentaría a él. 18 lo llamaría chiquillo insolente, lanzándose contra el joven guerrero. 17 haría lo mismo pero en contra de Piccolo, quien detiene su ataque con una mano, y con la otra en el rostro del androide, acaba por desintegrarlo de una poderosa ráfaga ki. 18 queda anodada por la repentina aniquilación de 17, y Gohan, aprovechando esa distracción, golpea a la androide en el abdomen, haciéndola retroceder y cayendo esta al suelo, furiosa por aquel ataque. Cuando se disponía a escapar, viendo que no tendría oportunidad contra ambos, Gohan carga un Masenko y lo arroja en dirección a la androide, alcanzándola y evaporándola por completo. Así, ambos guerreros devuelven la paz a la Tierra, agradeciéndole Gohan a su padre mientras miraba al cielo con una sonrisa melancólica. No sé qué tan probable sea este otro escenario, pero quizás, para recuperar las esferas de la Tierra, Goku u otro de los guerreros muertos como Yamcha o Tenshinhan podría hablar con los Nameks y solicitarle ese favor, pidiendo como deseo transportar a Dende a la Tierra, y con los dos restantes, devolver a la vida a Tenshinhan y Chaoz, y unos meses después, a Krillin y Yamcha. Vegeta jamás sería revivido, ya que al no haber hecho nada bueno hasta antes de su muerte, su alma sería purificada y renacería como otro ser vivo, por lo que Trunks acabaría por criarse solo con Bulma, y de vez en cuando iría a entrenar junto a Gohan y Piccolo, pudiendo transformarse en Super Saiyajin desde muy joven. Esto lo sabemos gracias a las páginas oficiales del manga, donde se ve que Trunks ya dominaba esta transformación mucho antes de que Gohan fuese asesinado por los androides. Años después, Cell terminaría su desarrollo y se daría cuenta de la desaparición de 17 y 18, pero como en este futuro no existiría máquina del tiempo, posiblemente el androide estaría por allí absorbiendo personas para fortalecerse. No obstante, Piccolo se daría cuenta e interferiría en sus planes, encontrándolo y asesinándolo sin problemas. Años después, Dabura y Babidi llegarían a la Tierra con el propósito de despertar a Majin Buu. Pero Kaioshin y Kibito llegarían para ayudar, siendo asesinado Kibito en el proceso. Siento que Piccolo y Gohan, a pesar de unirse para detener a Dabura, no lograrían hacerle frente, ni siquiera con la ayuda de Trunks, al ser el poder del Rey Demonio similar al de Cell perfecto. No obstante, digamos que Kaioshin logra paralizarlo con su técnica, mientras los tres cargan sus mejores ataques. Piccolo un Makanko Sapo, Gohan un Kamehameha y Trunks un Masenko, acabando con Dabura y poco después con Babidi, evitando así el despertar de Majin Buu. Luego de esta batalla, Gohan habría propuesto revivir a Kibito con ayuda de las esferas, y poco después Kaioshin partiría junto a Kibito al Reino Supremo, agradeciendo a los guerreros por su ayuda para evitar que Majin Buu despertase de su sueño. Al ser este un futuro donde Bills continuaba con vida, Black Goku jamás lo habría invadido, puesto que, si recordamos, aquel suceso fue lo que lo impulsó a destruir el futuro de Trunks según el manga oficial de Dragon Ball Super. De esta forma, esta línea temporal permanecería de algún modo en paz, eso sin contar las acciones de Zeno-sama, quien planeaba exterminar el universo 7 antes del torneo de poder.
Y bien, siento que así el futuro de Trunks tendría un poco más de coherencia, aunque no estoy muy seguro, ya que esta es solo mi versión de los hechos. Si alguno de ustedes tiene otra idea o piensa que algunos sucesos de los narrados aquí no tienen sentido, háganmelo saber en los comentarios. Sin más, espero que este corto, pero interesante video haya sido de su agrado.